Sigley, que es la secretaria del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Vanessa, vos me estabas comentando, porque la mujer en el sindicalismo es un peso importante, el rol, ¿no? Lo que implica, porque no es ya ser sindicalista es un peso, mujer sindicalista es otro. Sí, total. Y me estabas contando justamente lo que te pasó por haber sido secretaria en otro gremio y ahora estar al frente de ¿no? Sí. La pelea. Sí, nosotros originariamente empezamos a militar gremialmente hace ya 5 o 6 años, sí, en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, la seccional de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos presentamos a elecciones, o sea, yo asumí por primera vez como secretaria general en el 2011. Sí. En su momento fue todo dentro de la lista de Julio Pimato. Y después, a mediados del 2012, cuando Moyano y Pimato y un sector de la CGT lanzan su primer paro general contra el gobierno, contra el proyecto popular, y deciden tomar un rumbo político que se aleje de los trabajadores precisamente, las bases de nuestra seccional de Capital decidimos en un plenario no acompañar esa medida. Sí. Y a partir de ese momento, como un hito, digamos, te lo marco, sí, nos distanciamos de la conducción nacional. Y el año pasado tuvimos elecciones dentro de la Unión de Empleados, sí, nuestra seccional, la lista azul y blanca, o sea, nosotros, donde los compañeros me volvieron a elegir para encabezar la seccional, ganamos, sí, le ganamos a Pimato por el 87% de los votos. Y a partir de ahí comenzó todo un hostigamiento por parte de él y de ciertos miembros de la Comisión Directiva Nacional, que derivó en este año en una intervención que sufrió esta seccional, sí, donde nos despojaron del mandato que nos habían dado los compañeros por amplísima mayoría. Sí. Previendo esta situación, nosotros ya habíamos iniciado un trámite de un nuevo sindicato en el Ministerio de Trabajo, y en el transcurso de un mes, 2 semanas, un mes, fuimos acompañados por casi, te diré, el 90% de los afiliados de esa seccional que se vinieron con nosotros a este nuevo espacio gremial, claro, que lo estamos ya haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, otro a nivel de la Justicia Federal de la capital, sí, y en alianza con otros sindicatos judiciales del resto del país, principalmente con Santa Fe y con Chaco. Sí. Acabamos de constituir, presentar en el Ministerio de Trabajo una federación con la idea de un poco buscar la unidad de todos los sectores judiciales, sí, de todos los sindicatos judiciales que están viendo la necesidad de organizar a los trabajadores en el Poder Judicial, que hoy en día está haciendo el aparato de la derecha para sí, derrumbar las conquistas de un gobierno popular, ¿no? Claro. Y contame un poco sobre, digamos, para tener el apoyo que tenés dentro de tu sindicato, ¿cómo fueron tus comienzos dentro del sindicalismo? Bueno, es difícil, siempre un comienzo es difícil porque yo nunca me imaginé que iba a terminar siendo la secretaria general, digamos, del sindicato. Vos acompañaste el proyecto. Claro, había otra compañera, que era la secretaria general, Cecilia González de los Santos, sí, con la cual yo comencé militando originalmente en la Facultad de Derecho, o sea, estudiando Derecho. Sí. Y bueno, a través de ella pude entrar al Poder Judicial y como más que nada como un gesto de, como uno es militante en todos los frentes cuando está convencido, yo ayudaba, pegaba fiches, participaba en las asambleas, más que nada eso. Militancia. Sí, sin mayores expectativas, y simplemente me parecía algo muy importante porque vengo de una familia sindicalista, si se quiere. Mi abuelo era ferroviario en la ciudad de Mercedes, mi mamá fue delegada de Tuteva, de docentes. Y bueno, o sea, ya lo tenías en la sangre. Sí, pero uno no se da cuenta hasta que claro, efectivamente le pasa. Pero bueno, es lo que hace todo militante, que es aportar y ayudar al otro. Sí. Eso te sale donde está, donde se necesita. Y a partir de ahí se hizo un proceso de unidad con un sector de compañeros que estaban en otro sindicato, y se convocó nuevas elecciones, y bueno, medio como carambola de la historia, digo yo, sí, quedé como secretaria general, candidata y después electa. Claro. Y a partir de ahí empezamos a construir mucho junto a los compañeros. El rol de la mujer fue fundamental y fue una de nuestras banderas. Claro. Pensá que en el Poder Judicial de la ciudad hay muchas diferencias con el Poder Judicial Federal, sí, y nacional, radicado en la capital, y es que es un Poder Judicial nuevo, joven, claro, porque nació en el año 98.
Y hay mucha participación de las compañeras y de la mujer en cargos no solamente como empleadas o funcionarias, sino también como magistradas. ¿Se da que el porcentaje es mayor de mujeres que de hombres? No te diría mayor, pero está bastante más o menos equiparado. Sí. 50-50, claro. Podríamos decir. Entonces, tampoco, como no era raro que Cecilia sea secretaria general, tampoco lo fue que sea yo, o sea, claro. Es bastante representativo del universo de trabajadores judiciales. Entonces, en ese sentido, no costó, pero sí cuesta en el mundo gremial en sí mismo la participación de la mujer, o sea, aún nos encontramos después con espacios más generales dentro de la Confederación General del Trabajo, dentro mismo de la Juventud Sindical, que hay pocas compañeras. Y a veces en los lugares de trabajo hay muchas compañeras, digamos. Pero bueno, como todo es algo que se está renovando. Claro. Realmente que sí. Ahora es importante involucrar en la agenda gremial el rol de la mujer. Claro, sí. A mí nunca me gusta separarlo mucho del rol en general que tiene que cumplir un militante gremial. Pero sí entiendo, y también me lo hicieron entender las compañeras que se ocupan de la mesa de género en la justicia, que hay que destinar una agenda especial para las cuestiones de género y la igualdad de género, más que nada, ¿no? Sí, que nos, digamos, vos lo decís, que yo sé en otros casos que hablábamos de los otros gremios de SADOP, por ejemplo, de lo que ellos están luchando sobre el acoso laboral, sobre toda la parte de género que no era tomada desde hace un tiempo atrás y que ahora sí está como muy en auge todo eso, ¿no? Totalmente. El moving, por lo menos en el mundo donde nosotros estamos, que es el Poder Judicial, existe muchísimo. O sea, el maltrato laboral, más allá del acoso, que es como una figura muy específica, el maltrato laboral en general se da siempre en sentido vertical, del superior al inferior, digamos, el superior jerárquico, me refiero, de los jefes a los empleados, y se da de varones hacia mujeres, en la generalidad de los casos, ¿no? Puede haber excepciones, puede haber maltrato laboral de forma horizontal, de forma ascendente, y puede haber mujeres que maltraten, y las hay en el Poder Judicial. Hay juezas maltratadoras, por supuesto que las hay. Pero los casos, la mayoría de los casos, y los casos que nosotros estamos abordando, son de hombres hacia mujeres. Específicamente nosotros ahora estamos llevando adelante el inicio de una denuncia por maltrato laboral que le hicimos a un defensor, el defensor del Foro Contencioso Sánchez Correa, a él y a su secretario, por maltrato laboral hacia muchos trabajadores, pero en la denuncia que elaboraron los propios compañeros de la Defensoría, que nosotros acompañamos, hay un capítulo especial a la misoginia y a la cuestión de género que tiene este defensor, que está en un proceso de jury ahora, por suerte, en el Consejo de la Magistratura, por el tema del maltrato laboral. Así que sí es abordado el maltrato laboral, y las compañeras de la mesa de género le dan mucho hincapié a eso. Que está bueno porque, digamos, siempre se ve a la parte del moving o de esas partes como algo que, dado lo que es sindical, que es los derechos laborales de los que es paritarias, etcétera, es como un tema que siempre termina quedando de lado, y está bueno que se lleve adelante, ¿no? Que se mantenga. Y más en el ámbito público. Por lo menos donde nosotros... Sí, porque se piensa en general, perdón que te interrumpa, se piensa en general siempre en ámbitos privados, ¿no? Claro. No en un ámbito público que saben que todos están ahí sensibles. Claro. Bueno, en el Poder Judicial de la ciudad nosotros tuvimos un avance increíble en conquistas laborales y en condiciones laborales también, salariales, digo. Y uno de los temas que tenemos sin avanzar demasiado, sin resolver, o que todavía le estamos buscando la vuelta para ver cuál es el mecanismo, porque es un tema cultural, es el maltrato laboral. Yo te podría decir ahora que con la lucha que nosotros llevamos adelante tenemos buenos salarios, tenemos buenas condiciones de infraestructura, tenemos muy buen régimen de licencias, incluso las licencias, aumentamos licencias por maternidad y por paternidad. Que eso ya es un logro. Sí, y ahora llegamos la licencia de maternidad a 120 días,
que estaba en 90, Sí. y la de paternidad a 60 días. Sí. Y ahora vamos por la licencia de maternidad 180, estamos peleando. Sí. Pero esos frentes que los tenemos muy trabajados y que obviamente uno siempre pelea por más, Claro. nos queda siempre, y por eso estamos abordándolo ahora con mucho hincapié, el tema más cultural, más de cotidiano, que es las relaciones y los conflictos laborales y cuando aparece el maltrato laboral. Claro. Así que para nosotros es prioridad nuestra agenda gremial, prioridad. No por ser mujeres, sino porque es un problema de los judiciales. Claro, no, y aparte es un derecho de trabajar en un ámbito ameno, que no sufrir, aparte no hay por qué, no tiene por qué una persona, ya sea en el ámbito judicial o cualquier ámbito, sufrir el maltrato laboral. Total, además es que el empleador comprenda que un trabajador maltratado, trabajador o una trabajadora que sufre moving, y la existencia de maltratadores, que es una patología, Sí. Generan que no se pueda trabajar bien. Claro. Entonces es un problema de todos. No es un problema ni del sindicato ni de los que son maltratados. Es un problema de la administración pública. Claro. Porque a qué justiciable, a qué consultante, a qué persona que necesita ser escuchado en la justicia puede escuchar a una persona que está sufriendo maltrato. Claro. Nadie, o sea, no se puede trabajar. Entonces Claro. nos afecta socialmente, nos afecta el maltrato. Claro, porque nosotros cuando llega la parte de atención al público, ahí ya es la que te atiende, vos decís, ¿por qué me atiende así? Y quizás atrás hay todo una historia. seguidilla, claro, una historia, ¿no? Totalmente, eso pasa mucho. Un buen clima laboral, sea en el ámbito público o sea en el privado, y hay muchas empresas privadas que destinan tiempo a eso. Sí. Incluso. En el ámbito público no sucede tanto. Un buen clima laboral hace un buen trabajo, al desarrollo de una buena tarea. Claro. Es fundamental. Clima laboral en relaciones humanas y en infraestructura, en espacios, en digamos, tiempo, jornada laboral, Sí. vacaciones, digamos, Sí, sí. todo hace a que vos desarrolles mejor tu trabajo. Exacto, que aparte está demostrado que en condiciones Totalmente. amenas y con lo que sean de derechos y un buen trato hacia el otro es más productivo que Exactamente. estando bajo un yugo. Lo que pasa es que justamente quizás el ámbito judicial sea también, ¿no?, una demostración de poder, de querer imponerse, y ahí empieza a caer la cadena, pues no solamente es el juez el que tiene sino son los de abajo, que me parece, ¿no?, Sí. que se creen los jueces, y vos decís, pero si había Sí. uno solo. Bueno, eso pasa. Nosotros siempre decimos que la estructura del Poder Judicial, que Sí. es una estructura sumamente jerárquica, como están estructurados los juzgados, por ejemplo, Sí. donde hay un escalafón, hay una división de tareas fundada en un juez que maneja, como nosotros decimos, a veces los jueces confundieron su rol de servidores públicos hacia el ciudadano con el rol de señores feudales hacia el interior de su propio juzgado. Claro. Entonces se comportan como si cada juzgado fuera su feudo, sus empleados sus vasallos, y ellos no fueran jueces, es decir, empleados públicos, ni más ni menos, Claro. y fueran como dioses de ese lugar. Y esa estructura se reproduce en todos los empleados. Claro. Entonces el juez se comporta como un dios, el secretario se comporta como un juez, el que le sigue se comporta, entonces todos ejercen una presión escalonada de arriba hacia abajo, Sí. que es muy difícil revertir, pero se está dando esa lucha, Sí. y que necesita una comprensión no solo de los trabajadores, Sí. sino de todo el conjunto, porque lo primero que tiene que comprender el empleado público en la justicia, que es empleado público, Claro. es decir, que su jefe y que su salario se lo paga el ciudadano y el pueblo trabajador con sus impuestos. Claro. Esa comprensión que hace un mejor servicio de justicia en sentido amplio es lo que nosotros llamamos la batalla cultural por una justicia al servicio del pueblo, que también es parte del sindicato como un deber social trabajar sobre eso, ¿no? Y nosotros Claro. trabajamos mucho sobre eso, o sea, sobre nuestro doble rol. Nuestro rol como defensores de los derechos de los trabajadores, a rajatabla, sus Obvio. intereses, Sí. y nuestro rol como trabajadores de la justicia y construir una justicia diferente, digamos.
Creemos que las dos cosas son fundamentales y se relacionan íntegramente. Que fue ahí, digamos, parte del quiebre, ¿no? Cuando ustedes plantearon que en realidad había que estar a favor del pueblo, porque, digamos, el pueblo es lo que los mantiene, y no con las corporaciones y la parte de la derecha judicial, la derecha judicial que se mostró desde principio de año. Sí. Y que quizás se venía, no sé, hace bastante gestando y se detonó a principio de año, ¿no? Sí. Podemos poner como un detonante donde empieza la ciudadanía a discutir el Poder Judicial con lo que fueron las leyes en el año 2013 de democratización de la justicia, sí. Y donde empezamos a discutir, che, ¿qué hacen los jueces? ¿Cuánto cobran? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y quién los elige? ¿Y por qué duran tanto sus mandatos? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué no puede haber un ingreso democrático al Poder Judicial? Bueno, esas discusiones que nuestro sindicato histórico, nuestro ex sindicato, no, sí. Pues yo digo, creo que un gremio, el gremio es de todos, sí. Lo que son distintos son los sindicatos, pero el gremio judicial desde siempre lo peleó. Sí. Y cuando llegó el momento efectivo de poder realizarlo a través de las leyes que propuso nuestra presidenta, sí. Ese sindicato ya había, no el sindicato, sino su dirigente, Julio Pimato, se había vendido a la patronal, básicamente, claro. A nuestra patronal. Claro. Que además pasaron dos cosas. En el Poder Judicial han muy buenos jueces, sí. y otros que no son jueces, pero que tienen intereses mafiosos ligados con ciertas corporaciones, tanto financieras como mediáticas. Sí. Que por suerte Bonadío, se están poniendo en tela de juicio. Los fiscales del 18F, sí. Son esos también, sí. Ple, Moldes y compañía. Sí. Campagnoli y demás. Además, como empleadores, sí. Como jefes, son de los peores jefes. Claro. O sea, se da una doble combinación. Son la derecha judicial, agazapada en sus cargos vitalicios, sí. Con relaciones mafiosas con los grupos mediáticos y financieros, y además como empleadores, claro. Son maltratadores, acosadores. Campagnoli es un tipo que tiene denuncias de todas las mujeres que pasaron por su fiscalía, por eso hoy en día no trabajan mujeres con él, porque se fueron habiéndolo denunciado. Sí. Precisamente sus dos secretarias, ex secretarias. Bueno, toda esta realidad creo yo que es fundamental ser abordada por el gremio y que se ponga a la luz de la ciudadanía, me parece muy sano, y creo que es una batalla larguísima que hay que dar en el Poder Judicial, no se va a solucionar ahora, y no es un caso único en la Argentina. No. La derecha conservadora que eligió esta dupla mediática judicial para atacar gobiernos populares se está dando en toda América Latina. Sí. Se dio con Zelaya en Honduras. Sí. Se dio en Centroamérica, se dio, por ejemplo, en El Salvador, a través del Poder Judicial se impidió el ascenso de 24 diputados del Frente Farabundo Martí, por ejemplo. Claro. Y se está dando un proceso donde es la derecha judicial, le pasa en Venezuela, a través de las Cortes Supremas de los distintos países, sí. La nueva forma que se quiere frenar los procesos populares, que son democráticos y son elegidos en las urnas. El poder de los tres poderes del Estado menos democrático y que se resiste a la democratización, sí. Es el Poder Judicial. Entonces, fíjate vos que a nosotros nos toca como trabajadores judiciales un rol fundamental en esta etapa de la historia. Claro. Tenemos que dar esa batalla desde adentro, la tenemos que dar, y no es menor, y por eso hay que estar fortalecido, hay que afiliarse al gremio, claro. Y hay que participar. Sí, porque es la única forma, sí, yo también lo comparto, lo que vos decís de estar desde adentro, porque yo me uno en eso al Partido Justicialista, que siempre dije que las batallas se dan desde adentro, o sea, desde afuera es muy cómodo decir, sí, o ir a las marchas y eso, pero dar la pelea adentro y poner la bandera de por qué queremos esos derechos o por qué tiene que ser, por ejemplo, en este caso, en la justicia, una parte de democracia, me parece que está bueno la idea esa, que salga desde los trabajadores, más que nada porque los sindicatos son la base
del peronismo y las banderas eran esas. Totalmente, totalmente. Y sin la participación de los trabajadores difícilmente se puede dar cualquier proceso. Claro. Democrático, popular, revolucionario, como el nombre Exacto. Que cada uno le quiera poner. Es el pueblo trabajador es el fundamento de cualquier tipo de cambio, digamos. Exacto. Y los compañeros en esta pelea de la derecha judicial apoyan, digamos, a que tiene que cambiar, o sea, sí. Que tiene que ser accesible de otra forma. La verdad que sí, o sea, los trabajadores están muy conscientes de esto. Es una batalla difícil, ya te digo, sí. Porque en el fondo sigue habiendo una noción de que hay que seguir siendo privilegiados. Es muy difícil desarraigar del imaginario colectivo de un lugar muy cerrado como el Poder Judicial, sí. que democratizar no es perder privilegios. Claro. Porque eso es lo que se dice puertas adentro, que la democratización es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial para perder salarios, para perder claro. Condiciones laborales. Y como hay mucha costumbre respecto a las reglas de juego antidemocráticas, sí. Por amiguismo o por acomodo que se dieron en el Poder Judicial, es difícil romper con esa norma. Pero el sindicato es el espacio para romper con eso. Claro. Porque es interno, es de adentro, es del Poder Judicial y es democrático. Claro. O sea, un sindicato se construye en base a dos principios, la democracia y la solidaridad. O sea, exacto. Esos son los dos principios que van a hacer fuerte un sindicato. Entonces, ya es una puerta de entrada para revertir esta situación fundamental. Claro, fundamental. Aparte, el sindicato está dentro del núcleo de lo que es el sector más conservador que hay, porque no quieren abrirse y están con las corporaciones. Y no. El sindicato de Piumato, no el nuestro. No, digamos, el de ustedes están en el corazón de la parte de la pelea sí, eso del sector conservador, de que no quiere saber nada, y ustedes están diciendo, no, nosotros no somos conservadores. O sea, exactamente. Hay otro espacio y otra lucha y hay otras banderas que son las de la justicia social y que son las que son para el pueblo. Sí, y aparte es para derribar ese mito que te decía, porque nosotros sí peleamos por los derechos de los compañeros. Entonces, claro. Decimos, hay un espacio que es democrático, participativo y solidario que pelea por tus derechos y tus intereses. Y que además quiere esta justicia. Es posible. No hace falta que seas el más obsecuente de un juez para tener los derechos que te corresponden. Claro. O sea, el derecho tiene que ser establecido por regla y por justicia, no por acomodo, amiguismo o cierta convalidación de actos que es, en definitiva, dejar de lado la dignidad del trabajador a veces. Claro, sí, porque digamos que las peleas y todo lo que incluye el sindicato está en eso, son las bases. Y yo creo que muchos se olvidan de que Evita fue una de las que más luchó por los sindicatos, porque entendía que la importancia y que también tenía que haber un cambio de pensamiento de que los trabajadores tenían que estar en buenas condiciones sin necesidad de estar sometidos, ¿no? Como decís vos, de decir, bueno, por acomodo o por tener que estar, que quizás después nunca llega, ser obsecuente con uno, decir... alabarlo y después nunca llega ese premio que uno espera. Totalmente. Y que sí, mediante otros derechos que se pueden dar desde la parte gubernamental o quizás de otro lado, sí llegues a eso que no te sirvió de la otra forma. Claramente. El movimiento obrero organizado, que tuvo su mayor esplendor durante los dos primeros gobiernos de Perón, y que fue el que armó el 17 de octubre con la conducción de la compañera Evita, es un movimiento que es tradicional en la política argentina y que es fundamental para la sociedad en la Argentina. Claro. Porque entonces, y creo que eso lo tiene todo el pueblo, lo tiene muy arraigado. Es una lucha que hay que dar porque mucha dirigencia durante los años 90, durante la dictadura también, pero durante los años 90, entregó las banderas de los trabajadores. Exacto. Traicionó a sus
trabajadores y a sus propias organizaciones gremiales, y con esto ensució al sindicalismo. Entonces, también es difícil revertir esa idea social que estos dirigentes y los medios de comunicación fomentaron del sindicalismo. Sí. A veces cuando yo hablaba, hoy ya no, pero al principio cuando le contaba incluso a mi propia familia, en una reunión familiar, la militancia gremial, todos me decían, no, ¿cómo vas a militar gremialmente? Y que los sindicatos son todos ladrones y se roban todo. Y bueno, eso es terrible, pero creo yo que es un deber de los compañeros, de las nuevas generaciones de militantes sindicales, de la mujer también. Exacto. Revertir. Sí. Revertir, y que estamos en esa tarea y que estamos dando pasos y avances sobre eso. Y bueno, vos sos una parte de ello, porque como decías vos, desde la dictadura se veía mal el tema de participar activamente en el sindicalismo, después en la década del 90 mucho más. Sí. Y que la mujer esté participando activamente también era como demasiado ya, y que participara en ese ámbito, era como porque los sindicatos como están como se concibieron en términos mediáticos, lo voy a decir, porque no forma parte de la realidad, sí, de algunos gremios, como un espacio de hombres, de violencia y de plata. Claro. No era un espacio para la mujer. Entonces, en la medida que nosotros revertamos esas nociones, la mujer va a aparecer con el proceso del trasvasamiento generacional, con la renovación y con la ampliación de la democracia sindical. Naturalmente va a aparecer la mujer, naturalmente. Sí, aparte que la mujer es como que ahora está entendiendo que puede llegar y que puede ser escuchada, y que no es ahora el hecho de que no, vos sos mujer, no podés comentar porque no, estás eso ya para fue, otro ámbito. Entonces eso ya está. Ya cuando pasó ese límite de que ahora sí puede estar dentro de la política, puede estar dentro de un gremio, de un sindicato, la mujer creció en ese Tenemos aspecto. una presidenta mujer. Ya con eso ya está. No, mira, nosotros acabamos de venir de un acto de Citrabur, del Sindicato de Trabajadores del Sistema Bursátil. Sí. Y Mariela es su secretaria general, es una compañía de mujer y joven también, que es una firma, un convenio de formación que hicieron con el Ministerio de Trabajo. Y bueno, y también yo, escuchándola a la compañera, la verdad que también te llena de orgullo, y hay muchísimas compañeras en la base, en la línea dirigencial, que por ahí no tienen un perfil muy alto, pero estaría bueno que le inviten a Mariela también acá, porque está dando una pelea, imagínate, en la Bolsa de Comercio, o sea, un lugar dificilísimo, y crearon un sindicato y están dando una gran pelea, y la compañía de secretaria general. Claro, sí, aparte, como vos hablabas de la CGT, se me hace, quizás vos estás como un poco más experta y sabes un poco más de conocimiento. El año pasado, por ejemplo, la Adriana Puros nos contaba de que ella se sentaba en reuniones y veía que ella era la única mujer entre, no sé, 5 o 6 hombres diputados o de ciertos ámbitos políticos. Creo que ese tema también pasa, ¿no? En las reuniones, que vos te sentás y sos la única y decís, ¿qué hago acá? Sí, no en el sentido de qué hago acá, sino que faltan compañeras. Faltan compañeras, sí, pasa. No pasa en ese ámbito que todavía falta, pero se van incorporando. Sí, pero todavía falta. Y que los compañeros te miran así como diciendo... No, los compañeros te respetan muchísimo. A veces allanan un poco las conversaciones, digamos. Claro, tiene que cambiar el speech. Pero no mucho, digamos. Hay un gran respeto como militantes y respeto político, que es eso lo que tiene que haber, digamos. Tampoco uno quiere que porque haya una o dos mujeres o tres se sientan incómodos, digamos. Y los compañeros realmente, aparte en el peronismo, digamos, los militantes tienen plena capacidad de identificar a una compañera cuando es militante y está participando y se la respeta. Yo nunca sentí por parte de los compañeros como una falta de respeto. Sí, que te digo la verdad, te cuesta todo el doble. Claro. Te cuesta todo el doble. Capaz a mí me costó ganarme ese respeto el doble de lo que hubiera costado cualquier compañero. Claro.
yo cuando asumí como secretaria general tenía 25 años, en el 2011. Claro. Entonces era una pendeja joven y la única mujer en la comisión directiva y secretaria general. Claro. Como que era casi un error de la Matrix. Claro. ¿Cómo pasó? Aparte? Claro, pero entonces me costó que ganarme ese respeto, pero llegó y hoy está todo bien. Eso es lo que pasa con la mujer todavía. Nos pasa a las compañeras que te cuesta el doble. Claro. Que los prejuicios son mayores, pero que por eso uno aprende también muchas más cosas, ¿no? Porque trabajás siempre el doble. Claro, tenés que estar preparada el doble. Más. Tenés que estar preparada. Y además eso también, y te sacrificas más. Entonces, bueno, después cuando vienen los golpes, también tenés más cuero para resistirlos. Claro, sí. Y contame, vos sos mamá. Soy mamá de Santino. Un gordo hermoso. Sí. Y de 1 año y medio. De 1 año y medio. ¿Y cómo es ser mamá y sindicalista? Y bueno, ser mamá y ser cualquier otra cosa más en la vida es muy difícil. Claro. Y bueno, ser mamá militante es incorporar a tu hijo a tu vida militante. Claro. Como cualquier madre, creo yo, ¿no? O sea, los hijos se crían en la vida que llevan los padres. Es inevitable eso. Sí, sí. Y bueno, Santino se cría también en la vida militante de la Comuna 6, con su papá. Y conmigo en el sindicato. Es difícil por los horarios, por las responsabilidades y porque llegas a tu casa corriendo y haces la comida y todo rápido. Sí. Tenés menos tiempo para tal vez descansar. Pero bueno, los hijos vienen para que uno aprenda muchas más cosas. Así que nada, no lo cambio por nada. En este cambio tuyo de ser mamá, si también cambió en el sentido de que vos te diste cuenta que faltaban más derechos quizás o más otras condiciones en el ámbito laboral que vos decías quizás no lo veías o no lo tenías tan en cuenta, que en el momento que fuiste mamá dijiste, mira esto. Pero no sabes, realmente descubrí su mundo, que no, si bien uno lo concebía teóricamente por solidaridad y por saber y por ayudar a las compañeras, es un mundo aparte, ser madre y ser mujer y ser judicial y ser trabajadora, digamos todo. Nosotros la licencia por ampliación de maternidad la habíamos peleado antes que yo sea mamá, ¿no? Obviamente, pero que igual yo no me la tomé, a los 2 meses ya estaba trabajando de nuevo. Pero sí descubrís muchas injusticias a través de la obra social, muchas injusticias en la internación y después el aumento del costo de vida que conlleva un hijo, digamos. Claro. Los jardines maternales, la lactancia, los espacios para los lactarios, digamos. Aparece todo un universo que es el de integrar a la mujer madre en el mundo laboral, que lo descubrís plenamente cuando lo sos, obviamente. Claro. Sí, a mí eso me hizo abrir mucho el panorama y fortalecer esa línea, digamos. Pero en la línea de un montón de cosas también que se hacen. Claro, sí, porque digamos, ahí vos te das cuenta de todo lo que hacías. Quizás, como decías vos, lo hacías por solidaridad, que está bueno, que obviamente es al ser sindicato esa y parte por convicción por también, convicción, pero en ese sentido, ¿viste? Cuando te pasa. Cuando te pasa. Y vos decís, mira, aparte que decís, bueno, quizás se había hecho un porcentaje, porque como decís vos, la licencia ya estaba, pero empezás a ver otras cosas que vos decías, mira, no lo tenía en cuenta o... Bueno, mira, una que estoy armando ahora con unas compañeras y que fue a partir de ser mamá, es el recorrido de la mujer y la seguridad social. Entonces, cuando quedas embarazada, que es el prenatal, donde lo cobra, o sea, como el mundo del tramiterío. Claro, la guía. El tramiterío que es, ¿qué derechos tenés con el sindicato, con el empleador, con la obra social? Todo ese cuadernillo que a mí me hubiera gustado que mi sindicato me lo dé antes de ser mamá. Ahora lo estamos haciendo y yo es como que estoy participando ahí como... Claro, falta ese punto. Protagonista de haberlo vivido, digamos. Claro. Así que estamos armando esa guía y sí, bueno, es una guía gracias a Santino, digamos. Claro, sí, porque, digamos, el hombre en ese sentido no puede saber qué le falta a la mujer, por más que se lo explique, si se lo pasó una vez, mi mamá... Es del ámbito gremial. Sí, me contó. Bueno, recién. Y en una charla estaban hablando los compañeros, en una charla gremial, sobre el tema de los lactarios, que es importante, porque no lo entienden desde la salud de la mujer. Sí. Y entonces
ella en un momento dado ya no sabía cómo explicarle. Decía, no, pero no es lo mismo que el bebé tome de la leche de la vaca que el de la teta de la madre, porque es otra parte del bebé que siente el amor de la madre, es una parte de la sociedad. Dice, es diferente, pero hasta que no se lo dijo así tan crudo de la separación de la leche de la vaca con la madre, los compañeros no lo entendían, pero porque no les pasa, y tampoco les pasa obviamente las enfermedades que genera si la mujer no amamanta o no saca la leche a tiempo y no está en lactario. Y aparte, mira, nosotros logramos que se pongan lactarios en todos los edificios más importantes del Poder Judicial, pero tenemos la realidad que el Poder Judicial de la ciudad, por suerte para el ciudadano porteño, está descentralizado. Es decir, que tenés oficinas en muchísimos barrios y esas oficinas por ahí son de 3 personas, 4 personas, 10 personas, y la infraestructura del lugar no da para tener un espacio digno de ser un lactario. Sí. Entonces nosotros qué decimos, bueno, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud, mínimo 6 meses, o sea, lo que necesitaría un bebé, siempre que uno pueda amamantar, pues no se dan todos los casos, 6 meses amamantarlo. Sí. Bueno, esos 6 meses que existan de licencia por maternidad. Y si después la mamá quiere seguir dando la leche después de esos 6 meses, bueno, se arreglará de otra forma, habrá lactorios en algunos lugares, en otros no, pero por lo menos garantizar el mínimo que el bebé, en caso de que sea un bebé que tome leche materna, pueda contar con su mamá cerca para que lo amamante, digamos. Sí. Entonces nosotros creemos que hay que pelear por los lactarios, pero hay que pelear por la ampliación de la licencia de maternidad, fundamental. Sí, eso es fundamental. Y aparte la de paternidad, como bien dijiste, claro, que bueno, no lograron, para que sea una cosa de a dos. Y bueno, mira, yo te digo, cuando estaba en la comisión directiva, estábamos discutiendo, bueno, hay que, compañeros, vamos a la paritaria, vamos a plantear al consejo la licencia por paternidad, ampliar. La teníamos en 15 días, ¿viste? Que ya es un montón. Hay lugares de 3, creo. Los compañeros de Citrajo Nación están peleando ahora para que en el Poder Judicial Nacional y Federal se pase de 2 días a 15. Claro. O sea, imagínate, nosotros somos Suiza al lado del Poder Judicial. Claro, son otro país aparte. O tenemos un buen sindicato que pelea por los compañeros. Claro. Y bueno, cuando se está dando esta discusión con nuestros propios compañeros de la directiva, yo decía, bueno, compañeros, vamos a pasar, el objetivo es equiparar las dos licencias, tienen que ser iguales, porque los hijos lo tienen los dos, varones y papá y mamá, los dos son los encargados de el cuidado de los hijos. Pero por lo menos vayamos avanzando y de 15 pasemos a un poquito más, ¿viste? Claro. Bueno, y pasamos a 60 días, un montón. Sí. La verdad que avanzamos un montón. Y yo le decía a los compañeros, me dicen, no, pero ¿qué voy a hacer yo 60 días en mi casa? ¿Viste? Esta es la misma, medio chiste también, ¿no? Sí. Obvio, pero bueno, era un punto, los chistes siempre tienen algo de verdad. Sí. Y ese era el planteo de los compañeros. ¿Qué voy a hacer 60 días con mi mujer en mi casa después que parió? Y que que aquello. Y la vas a ayudar y vas a hacer todo lo que tienes que hacer. Claro, por lo menos te van a tutar en el despertar a la noche. Exactamente. Así que sí, es fundamental. Sí, yo creo que está bueno ese sentido de tratar de equiparar los derechos de ambos y demostrarle que no es solamente la mujer que se puede hacer cargo o necesita por su salud, sino que el varón también necesita hacerse cargo y partícipe. Y aparte que ahora hay un montón de nuevas leyes y de nuevos derechos, como el matrimonio igualitario, las adopciones, que no es cosa fácil, porque ahí sí es peor, creo yo, la adaptación, entonces necesitan una licencia, un periodo mayor. Bueno, mira, no solo que ayudar, sino pasar tiempo con tu hijo recién nacido. Creo que eso es el argumento que yo le contesté a los compañeros. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a pasar los mejores 6 meses de tu vida al lado de tu hijo que acaba de nacer, o tu hija. Sí. Con respecto a la igualdad de oportunidades en materia de género y de diversidad de género, nosotros tuvimos aparte una avanzada muy importante sobre eso. A principio del año pasado, logramos que se modifique el reglamento de personal del Poder Judicial de la Ciudad, donde las licencias ya no son de maternidad o paternidad. Terminológicamente son de comaternidad y de copaternidad. Porque por ahí, en el caso de la adopción, son 2 papás. Claro. Entonces es de copaternidad la licencia. Se la pueden tomar los 2 papás. Claro. Y en el caso de comaternidad pueden ser 2 mujeres, entonces las 2 se pueden tomar la licencia de maternidad. Claro.
También con respecto al tema de la lactancia, nosotros tenemos un régimen de 3 meses después de culminadas las licencias por nacimiento de hijo, se da 1 hora diaria de reducción horaria para la lactancia, digamos. Y solo se le da a las mujeres, y no a los hombres, digamos, porque no significa que vos tengas que darle la teta, sino que necesitas estar más tiempo con tu hijo. Sí. Y bueno, la ampliamos a los varones también. Creo que es fundamental ayornar, incluso porque el que, como dicen por ahí, el que nomina, domina. Entonces, lo simbólico, el lenguaje, lo escrito, es fundamental ayornarlo a las nuevas leyes que existen, porque si no tenemos una legislación de avanzada en materia de igualdad de oportunidades y de diversidad de género, y tenemos el mundo laboral, los reglamentos internos, los estatutos, los convenios colectivos de trabajo, que quedaron desfasados con respecto a eso. Entonces hay que, digamos, hacer todo un trabajo que es de la letra chica y que es la adaptación en los lugares de trabajo de las leyes que surgieron a partir de las oportunidades que dio este gobierno, ¿no? A las minorías también. Y estaba pensando, ahora que justamente tocamos ese tema, en el ámbito judicial, la diversidad que hay de igualdad de género, ¿cómo es tomada? Porque, digamos, ya dijimos que es un ámbito conservador. Entonces, con este tema del matrimonio igualitario y que los compañeros, hayan compañeros que se han querido casar o que hayan querido adoptar otros derechos, como la adopción, ¿cómo fue tomado dentro de este ámbito conservador? Y mira, dentro de muchos lugares va surgiendo de a poco. Igual el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es mucho más progresista en ese sentido. De hecho, tenemos el Foro Contencioso, que fue uno de los lugares donde primero se sancionó por amparo judicial de la jueza Elena Liberatori, todo lo que tiene que ver con el cambio de identidad en el DNI, antes que sea una ley, el matrimonio igualitario también. Entonces, creo que nosotros se respeta mucho el tema de la diversidad sexual. Está bueno. La verdad que sí. En el Poder Judicial sí, hay prejuicios, más vale, pero porque en la sociedad hay prejuicios. Claro, sí. No, pero yo pensaba que... Pero la peleamos más, también ahí, sí. Más En el Poder Judicial Nacional y Federal está mucho más difícil la cuestión. Esa pelea está mucho más difícil, y nosotros con el Sindicato Nacional, los compañeros que están ahí encargados del Sindicato Nacional lo están encarando también. Claro. Y en el interior del país, imagínate lo que debe ser, la justicia federal es terriblemente conservadora y es mucho más difícil. Pero bueno, en todos los lugares se está dando esa discusión también. Claro, no, yo lo pensaba en este sentido, de que son conservadores, como decías vos, ya venían de una estructura que ya venía de años que no se hablaba de esta igualdad. Entonces cambiar de golpe, como la mujer, incorporar a la mujer, o sea, son muchos cambios que se fueron dando en un sector que es justamente conservador y de derecha, y que qué horror. Se están pataleando mal, olvidate. Tengo que estar compartiendo la oficina con mujeres, con personas de otro sexo que están pensando casarse entre ellos, o sea, me parece que quizás, como digo yo, de la boca para afuera deben de estar bien, pero de la boca para adentro deben de estar que no. Sí, que trinan, eso es cierto, pero bueno. Bueno, y entonces en el ámbito ya hablamos de las licencias y los accesos de los derechos han avanzado mucho. Y en cuanto a la parte de que vos hablabas de la obra social, ¿cómo están ustedes con esa relación? Bueno, en el Poder Judicial, tanto nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato no tiene participación en la obra social. Es una obra social que la maneja la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros no tenemos buena relación con el presidente de la obra social, Aldo Juan Tonón. De hecho, iniciamos a fines del año pasado una movida muy interesante que tiene que ver con la mujer y con estos nuevos derechos, que es la Ley de Fertilización Asistida, que en el único lugar, y esto es como las paradojas de nuestro Poder Judicial, ¿no? En el único lugar donde no se está respetando la letra de la ley del 100% de gratuidad de la fertilización asistida, se respetaban las empresas de medicinas prepagas en las obras sociales sindicales,
en las obras sociales del empleo público nacional y no en la obra social del Poder Judicial. Bueno. Que además está nombrada expresamente y taxativamente en la ley, porque es una obra social que no entra ni dentro de las prepagas, ni dentro de las obras sociales clásicas reguladas por la ley de obras sociales. Claro. Es una obra social particular, porque depende de la Corte Suprema. Claro. Entonces iniciamos a través de una compañera, Valeria Díaz, que lo digo porque estamos orgullosos de este caso, iniciamos una acción administrativa, la presentamos ante el presidente de la obra social, nos rechazó la cobertura del 100%, luego entonces apelamos, fuimos por vía administrativa a la Corte Suprema como el mayor como el órgano superior de la obra social, y la Corte y en paralelo hicimos obviamente una movilización, un scratch a la obra social, sacamos una nota en página 12, o sea, le dimos mucha entidad. Después de todo eso, la Corte dijo que le daba una oportunidad más a Tonón para que se pronuncie, y Tonón se pronunció que por reintegro, o sea, la compañía lo tenía que pagar, y por reintegro le iba a cubrir todo el tratamiento, como dice la ley. Claro. Ni más ni menos que cumplimiento de la letra de la ley. Así que bueno, no fue el 100% de la lucha ganada, porque la compañera tuvo que sacar plata, que igual, a cuento esa parte que es distinta, que ahí es donde aparece la solidaridad sindical. La compañía lo tenía que pagar y la obra social se lo reintegra contra recibos y demás. Sí, bueno, aceptamos porque uno tiene que avanzar, digamos. Si me quedo o el todo o la nada, me quedo sin nada. Entonces vamos avanzando en esta conquista. Aparte marcamos un precedente buenísimo. Ya tenemos más de 3 compañeras del Poder Judicial de la ciudad que se están practicando su fertilización asistida con este método de reintegro. Qué bueno. Sí, pasó de no pagar nada a reintegrar lo que debía reintegrar. Y el sindicato le facilitó a Valeria, que es el primer caso, un préstamo donde le prestamos a la compañera el 100% del dinero para su tratamiento, y cuando la obra social se lo reintegre, ya lo reintegra el sindicato. Así que bueno, fue una historia muy buena. La relación con la obra social en este sentido es difícil. Después tenemos en cobertura en general una muy buena obra social, eso nos podemos quejar, pero es bastante burocrática. Pero bueno, los afiliados están contentos, y faltaba este aspecto, pero bueno, acá es donde aparece. Nosotros decíamos, ¿no? Era un caso. Nosotros tuvimos una movilización muy fuerte, fue el año pasado, en diciembre del año pasado. Todo el sindicato atrás del caso de esta compañera estuvo. Todo el sindicato, desde lo jurídico hasta el día que nos movilizamos, hicimos una especie de carnaval en la puerta de la obra social con guirnaldas, serpentinas y qué sé yo. Y decíamos, porque es un caso, y el sindicato tiene que estar detrás de un caso con fuerza, porque después de ese caso aparecen los miles de casos, y además, porque es así, es solidaridad, vos tenés que estar con el que más lo necesita. La compañera aparte estaba hacía 2 años peleando esto, con la obra social, y además ya tiene 35 años, entonces como que incluso técnicamente y clínicamente tenían muy poco tiempo de lo que establecen los mecanismos de fertilización para la etapa reproductiva, digamos. O sea, como que era algo acuciante que había que estar ahí. Sí, digamos que está bueno lo que vos marcás de que hubo solidaridad no solamente en esto del préstamo a la compañera, sino en acompañarla y estar en ese proceso, porque no es solamente estar en la parte de las licencias y eso, sino estar, falta un tema con la obra social, estar ahí presente. Total. ¿No? Por más que, como decís vos, esa parte, por ser dependiente de un organismo como la Corte Suprema, que como que fuera delito, ¿no? Sí, total. Pero bueno, muy contentos por ese resultado y peleando para tener un representante en la obra social. Porque tampoco tienen acceso. Y para ver si podemos, a través de un convenio colectivo de trabajo que estamos proyectando en el Poder Judicial de la ciudad, muy contentos porque va a ser el primer convenio colectivo de los judiciales del país, proyectando dar alguna cobertura a través del sindicato, alguna cobertura en materia de salud. Pero bueno, esos son proyectos como muy a futuro que tenemos, pero bueno, en principio creemos que si los trabajadores somos aportantes a la obra social, tenemos el derecho a participar de su directorio como mínimo, ¿no? Sí, tenés razón, no me había fijado eso, pero claro, tienen que tener un acceso como para decir, bueno, en estos detalles, hay compañeras que no acceden a la fertilización, cómo resolverlo sin llegar al punto de hacerles otro carnaval en la puerta del... Bueno, ahora no, ya está, con el presidente de la compañía ya está caminando. Pero, por ejemplo, te cuento una cosa que nos pasaba con
Y ahí cuando te das cuenta la diferencia entre un sindicato que lucha y uno que no. Nosotros esta lucha la dimos a través del gremio que estábamos, que era como seccional del sindicato de Pimato. Sí. Le mandábamos las notas a Tonón y le decíamos que queríamos la cobertura de 100%, fundamentada, todo. Sí. Tonón nos contestaba que él hablaba con Julio Pimato. Ah. Por escrito las tengo, esas notas me las guardo. Sí. Él me contestaba que él hablaba con Julio Pimato. Y yo sé, pero ¿qué tiene que ver con lo que te estoy planteando como reclamo? Bueno, finalmente tuvimos que hacer todo el carnaval ese para que nos responda que teníamos razón, ¿viste? Sí. Pero, y ahí se ve la connivencia de cierta dirigencia gremial que no pelea por los derechos de los trabajadores, ¿me entendés? Claro. O sea, si Tonón no hablaba con Pimato, bueno, más aún, Pimato lo tendría que haber llamado y tendría que haber dicho que cumpla con los derechos de los compañeros. Exacto. Pero bueno, no se daba eso, había como otros intereses en juego, ¿no? Claro. Bueno, Vanessa, hemos llegado al fin, te agradezco muchísimo por haber estado acá, por haber gracias. Demostrado que se puede ayudar a los compañeros sin estar bajo el yugo, ¿no? Sí, total. De las presiones. Y bueno, que los compañeros y las compañeras y los oyentes los esperamos el lunes que viene. Agradezco a los que están del otro lado, como todos los lunes. Y bueno, hasta el próximo lunes. Buenas noches.